Juan capítulo 20. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Cuando lo tenga me dice un amén, por favor. Muy bien. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él, Cristo, resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Acompáñeme en oración. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y hoy sí que necesitamos ser conmovidos por tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Se nos ha vuelto tan común, Señor, saber que tu Hijo murió por nosotros y resucitó, que como creyentes necesitamos ser sacados de nuestra rutina y conmovidos como tus discípulos lo fueron con la noticia de que la tumba estaba vacía. Hoy, oh Santo Señor, ayúdanos para que nuestras vidas sean removidas. Tú sabes, Señor, que hace muchos años, cuando comencé a caminar contigo, escuchaba a alguien decir continuamente: porque Dios nos ama, no nos deja tranquilos y nos mueve la silla para que nos levantemos y sigamos caminando en su nombre. Y yo creo que esto es lo que pasó, Señor, con ellos. Quedaron tan sentidos por tu muerte que olvidaron que tú habías dicho que resucitarías. Y si no lo olvidaron, no lo creyeron totalmente. Por eso la impresión es muy grande, no solo por el gozo de saber que posiblemente había sucedido, Señor, sino también por la impresión de entender que algo más había pasado aparte del gran dolor que habían sufrido. Te pedimos nos ayudes hoy en el nombre de Jesús. Amén. El regreso del Rey, la resurrección de Cristo en los capítulos 20 y 21 de Juan. Esto es más como una lectura y una meditación. Vamos a profundizar, pero vamos a hacerlo juntos. En la siguiente diapositiva entendemos que lo que hemos hablado durante esta semana, hemos meditado en que después de registrar la semana final de la vida de Cristo desde el capítulo 13, Juan registró esto que es la resurrección, pero primero registró su entrada victoriosa, luego su enseñanza, intercesión poderosa, después su crucifixión y sepultura dolorosa, y al final registra su resurrección gloriosa. Y para quienes no pudieron estar con nosotros en el ayuno, porque el domingo estuvimos hablando de Hosana al Rey, le llamamos, su entrada victoriosa en la Semana Santa. Durante el ayuno estuvimos hablando sobre su crucifixión y sepultura. Abordamos el capítulo 18 y 19, lo leímos juntos. Y el miércoles estuvimos hablando de su intercesión. Dijimos que enseñó, pero que también intercedió. Enseñó de una manera tal que los discípulos quedaron con tantas instrucciones, pero también oró por ellos y oró por nosotros. Yo me atrevería a decir, como dijo algún hombre de la época, que nadie había hablado así. Yo diría, nadie ha orado así, porque solo Él podía orar así por nosotros, Cristo. Pero a veces nos quedamos con el dolor, como pasó con los discípulos. Y no sé por qué,
no nos impacta tanto la resurrección como la muerte de Cristo. Ahí he puesto en la diapositiva para que usted lo recuerde que la resurrección gloriosa de Cristo debe impactarnos o debería impactarnos tanto como su muerte redentora. Porque ambas son parte del mismo evangelio. Yo sé que en la muerte Cristo está sufriendo para salvarnos. Ese es el aspecto salvador de Cristo y usted lo sabe, yo también. Pero al resucitar, resucita como el Rey glorioso que venció la misma muerte, venció a Satanás, el pecado y el mundo. Y si cuando vimos el domingo pasado la entrada gloriosa, la entrada victoriosa, dijimos, Hosana al Rey, cuando vimos el miércoles su oración en Juan 17, dijimos, la intercesión del Rey, cuando estábamos en el ayuno dijimos, esa fue la muerte y sepultura del Rey, la crucifixión del Rey, porque Él es el Rey de Israel, y cuando usted lee esos capítulos, el 18 y 19, se da cuenta que lo resalta mucho, sobre todo Poncio Pilato. ¿Usted es rey de los judíos? ¿Usted es rey de los judíos? Pues aquí es el regreso del rey. ¿Y quién pensaría que el rey regresaría de la muerte? Él lo había dicho, pero ellos tenían que ser conmovidos. Yo creo, primero y principal, que Cristo regresó para conmover. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Regresó resucitado para conmover, porque estaban muy tiesos. Estaban muy abismados por lo que había sucedido. Creemos que por la misma Biblia que todavía estaban en el aposento alto, seguramente, donde tuvieron la última cena. Y no habían salido. Tenían miedo de que los mataran. Y cuando usted escucha la narración que acabo de hacer, ¿qué identifica conmigo? ¿Quién fue la primera que quedó impactada por la tumba vacía? ¿Quién? María Magdalena. ¿Qué piensa usted que pensó María Magdalena en ese momento? ¿Pueden decirlo? Que alguien lo sacó, lo acabamos de leer, gracias hermana. Se lo robaron. ¿Era común que se robaran los muertos en esa época? Sí, incluso algunos historiadores lo registran. Entonces ella quedó impactada, vio la tumba vacía, vio la piedra corrida, alguien tuvo que correr esa piedra tan grande. Pero también algún predicador dijo alguna vez, la piedra no se corrió, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Tomás, para que Jesús pudiera salir. Porque Jesús pudo entrar más adelante donde estaban los discípulos sin que la puerta fuera abierta. La piedra se corrió para que los discípulos pudieran entrar. Porque si ella no encuentra la puerta abierta, ella no es impactada. Y de hecho ella no entró, sino que corrió a avisar. Y le avisó a Juan y a Pedro. Y corrieron, y como se entiende, según el texto, Pedro corrió, pero ¿quién corrió más rápido? Juan. Se entiende que tal vez era mucho más joven, y es lo que se cree, porque fue el último que murió de los apóstoles. Pero cuando Juan llega, ella vio la tumba abierta, Juan llega y mira adentro y ve los lienzos, pero no entra. ¿Quién entra? Que venía corriendo más despacio. Pedro. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta cómo los caracteres de todos nosotros son impactados de forma diferente por Dios? Ella solamente vio la piedra y se asustó y se devolvió a avisar. El otro corrió y corrió más rápido que Pedro y llegó a la entrada. Pero Pedro, aunque corría más despacio, se terminó de llegar donde tenía que llegar, porque recuerden que la característica de Pedro era, yo voy hasta donde tenga que ir. Se le mete algo en la cabeza y lo hace. Pero aunque Pedro llegó hasta donde tenía que ir y entró y vio los lienzos, quien entró después y no solo vio los lienzos, sino el sudario, que de acuerdo a Juan capítulo 11, ahí mismo el evangelista, versículo 44, era lo que le ponían a la persona en la cabeza. Es la misma palabra para describir lo que tenía en la cabeza Lázaro después de resucitado. Quien ve el sudario enrollado, dice la Reina Valera, y otras versiones dicen doblado. ¿Quién es? ¿Quién ve todo doblado, enrollado? ¿Pedro, Juan o María? Ahí tienen la Biblia. Puesto en un lugar aparte.
Mire el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, aunque Pedro vio todo eso, pero mire lo que dice el versículo 8. Estamos hablando ahora de ver para creer, pero no ver a Cristo resucitado, sino ver las evidencias de la resurrección. Que había venido primero al sepulcro, el otro discípulo, verso 8, vio y creyó. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Sabe qué es lo que resalta todo esto que vamos a leer? Resalta el tipo de reacciones frente al hecho de que Cristo haya resucitado. Y las personas, todos eran discípulos y llegaron a la convicción de que Cristo resucitó, pero tuvieron procesos diferentes. Y así nosotros somos impactados de forma diferente también por el hecho de que nuestro Salvador no solo murió por nuestros pecados para salvarnos, sino que también resucitó para enseñorearse de nuestras vidas y cambiarlas y transformarlas y llevarlas a un punto en que nosotros ni nos imaginamos. Y aunque una vio la tumba abierta, el otro alcanzó a ver los lienzos y seguramente también todo enrollado aparte, no entendió realmente para salvación. Es decir, creyó que Cristo había resucitado, sino el que llegó después, que se cree que es ese discípulo amado, es el mismo Juan, el evangelista, autor del Evangelio, porque se menciona de varias maneras así en el Evangelio. Vio y creyó. No se necesita ver a Cristo resucitado para creer. Eso es lo que nos está enseñando Juan en este texto. No necesito ver a Cristo caminando físicamente para creer que resucitó. Yo puedo ver las evidencias y ser total y absolutamente conmovido, de tal forma que mi vida sea convencida de que esta persona con la que ellos vivieron, que había dicho que era el Hijo de Dios, que había hecho milagros, que los había enviado a hacer milagros y que había muerto en una cruz con la peor de todas las muertes, que era esa, realmente había muerto por sus pecados y ahora había vuelto a la vida y que les daba vida nueva. Y que si Él les había prometido que estarían donde Él está y serían como Él es, entonces también ellos tendrían un destino igual. Pero no tuvo que ver a Cristo para creer. Resalte esto, por favor, de todo lo que vamos a ver hoy. Si eso es lo único, conmueva su corazón con el hecho de que usted no tiene que ver cosas poderosísimas para creer en Cristo y su obra sobre su vida. Algunos de nosotros estamos buscando señales místicas para confiar en que Cristo está con nosotros. La evidencia está ahí. Hoy tenemos cada día más evidencia histórica. Hay gente que se ha convertido haciendo investigaciones para refutar el hecho de que Cristo realmente vivió, solo que vivió, otros que murió y resucitó. Y todos encuentran que hay suficientes evidencias históricas, no porque vieron a Cristo, pero entienden que sí pasó. ¿Cómo pasó? No lo pueden comprender. Hace poco, creo que en el 2002, 2007 creo que fue, salió una famosa película o un documental de un canal a nivel internacional donde decía que habían encontrado la tumba de Cristo y el osario y todo lo demás, y después eso fue refutado. Un ministerio como el de Logoy sacaba una enseñanza especial sobre eso, donde decía que eso tenía un plagio o una especie de montaje, que eso no fue real o una mala interpretación de las evidencias. No fue encontrado el cuerpo, ni ha sido encontrado ningún osario. ¿Saben por qué estoy meditando con ustedes así, reflexionando sencillito? Porque me impactó que en 1922 un hombre invirtió toda su fortuna para encontrar la tumba de Tutankamón, un rey egipcio que murió de alrededor de 19 años, del cual no se había encontrado en el Valle de los Reyes, y lo acompañaba otro que era el que hacía la investigación y le daba la inversión. Duraron años y nada que la encontraban. Y había perdido su fortuna en ello, incluso ya estaba que quebraba y por eso estaba endeudado por todo lo que invirtió. Y el hombre le dijo, ya creo saber dónde está, y le mostró un punto específico donde no habían cavado y le dijo, hagámoslo. Y usted viera el que hacía el documental, casi se temblaba estoy entrando a la tumba de Tutankamón, y mostraba las fotos de 1922 cuando ellos abrieron la tumba de Tutankamón, todo para poder encontrar una momia, alguien muerto. ¡Qué entusiasmo! Por ver una tumba llena de huesos. Y no quiero decir que no sea apasionante, no menosprecio a quienes hacen este tipo de investigaciones. Es apasionante, a mí me gusta también la historia, aunque no soy historiador, saber de las generaciones antiguas, saber de lo que pasó con estos, con aquellos. Hemos hablado con los hermanos sobre la historia de la iglesia, sobre la historia de su vida. Quisiera conocer mi genealogía, quisiera saber qué pasó acá con muchas cosas. Y qué tremendo, cuando llegaron encontraron objetos de esa cultura, de esa época, vasijas de esa época, cosas impresionantes. Y a cualquier ser humano que es medio curioso le parece espectacular. Y a un arqueólogo que toda la vida ha vivido por encontrar, deseoso de conocer esa tumba tan famosa que fue encontrada,
le pareció espectacular al que hacía el documental, y a ellos cuando la encontraron fue algo monumental. Pues los discípulos no encontraron una momia, no encontraron un féretro como el egipcio, porque ellos colocaban era apenas una, como se ve en la ilustración, una parte de la piedra para colocar el cuerpo. Encontraron una tumba vacía. Y eso debería conmovernos hasta los tuétanos, a ellos y a nosotros. Solo creyó Juan al parecer en ese momento que realmente había resucitado. Tanto María como Pedro siguieron el proceso. Jesús resucita para conmovernos, pero también resucita para consolarnos. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Ella vuelve y asegura que se lo robaron el cuerpo, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En esta diapositiva que colocamos, algunos dicen que tal vez no lo vio por estar mirando el sepulcro, por estar agachada mirando. Pero la Biblia nos asegura en este versículo que sí volvió y lo miró. Otros evangelistas dicen que iba con otras mujeres, como aparece en la imagen que pusimos allí. Este dice que solamente iba María Magdalena. ¿Hay contradicción? No, hay complemento, porque a Juan le interesaba era apuntar a ciertos personajes específicos, no hablar del grupo completo, y las reacciones de cada uno puntualmente. Y hay registros de apariciones en Juan que no aparecen en otros evangelistas de Cristo, pero tampoco coloca todo, y al final del capítulo nos dice que es solamente para que creamos lo que él considera necesario. Y es este proceso de María el que le llama la atención. Y en este versículo que acabamos de leer nos dice el apóstol que ella no sabía que era Jesús. Verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Es lo mismo que le preguntaron los ángeles. Lo mismo. ¿A quién buscas? Alguna vez un comentarista resaltó, aquí le pregunta: ¿a quién buscas? Y ya hace la cuestión personal. Entonces ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Una vez más, en la mente de María, Cristo no ha resucitado, él sigue muerto y se lo llevaron, se robaron el cuerpo. Tal vez este hombre lo hizo por algo especial y ella lo estaba pidiendo. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Pero yo lo digo muy suavecito. Usted imagínense un María y ella: maestro. A mí siempre me ha llamado la atención porque ella no lo había visto. En Marcos capítulo 16 hay un versículo que dice que él se le apareció a los que Lucas capítulo 24 registra como los que iban a Emaús. Dice Marcos que se le apareció a estos discípulos con otra apariencia. Lo que nos está diciendo es que Cristo podía hacerse visible o mantenerse invisible, aunque estaba resucitado con un cuerpo glorioso. Dijo alguna vez un comentarista: antes él no podía hacerse invisible en su cuerpo. Ahora, si quiere, puede hacerse visible o puede permanecer invisible. Es un cuerpo glorioso, no podemos ver detalles, lo único es que él podía manifestarse completamente como quien era, o dejar que la gente tuviera velada la posibilidad de saber quién era, como pasó con los discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24 también, al encontrarlo resucitado. Pero otros dicen, y déjeme enfatizar en esto, que tal vez ella no lo vio, no solo porque estaba mirando la tumba, que cuando lo vio, aunque lo viera, estaba mirando en su mente todavía en la tumba. Y que además, como estaba llorando, sus ojos no le dejaban ver, y déjeme hacer énfasis en eso. Porque si no entendemos que Cristo resucitó, seguimos sufriendo por las cosas en este mundo. Déjeme darle una ilustración que me parece muy buena. Hace días escuché a un científico, astrónomo, cristiano creacionista en una conferencia, y decía las siguientes cifras. Yo le creo porque ellos son los científicos. El sol es 400 veces más grande que la luna.
Eso me imagino que es una aproximación. El Sol es 400 veces más grande que la Luna. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que en un eclipse la Luna nos puede tapar el Sol. Y él decía, porque la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Y nos lo puede tapar completamente en un eclipse total. Para María, la luna de su dolor estaba tan cerca y sus lágrimas llenaban tanto su mente y la tumba vacía llenaba tanto su corazón de aflicción, pensando que habían robado el cuerpo de su maestro, que no veía el gran sol de Cristo frente a ella. Lo uno tapaba lo otro. Así fuera más grande y glorioso el hecho de que Cristo hubiera resucitado. Algunos han dicho, uno no puede tapar el sol con un dedo. Pero si usted está en un cuarto encerrado y solo entra por un huequito la luz del sol, el dedo es capaz de tapárselo. El asunto es que nos ensimismamos en nuestros problemas y dificultades. Hermanos, Cristo resucitó, glorioso resucitó, y vivimos ahora confiados en no solo el que murió, sino el que resucitó. ¿Cuál es nuestro afán de vivir con los ojos llenos de lágrimas? La realidad es que sufrimos en esta tierra, pero el Señor quiere que recordemos que Él resucitó para que seamos consolados. Si sufrimos es porque todavía no tenemos un cuerpo como el que Él tiene, pero lo tendremos. Amén. Lo tendremos. Ella fue consolada. Y después de eso, versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. No me toques. ¿Qué querría decir Cristo con eso? Algunas traducciones bíblicas dicen, no me agarres o no me retengas. Porque después, ¿qué le dijo a Tomás más adelante? Tócame. Y de hecho otro evangelista registra que las mujeres le adoraron y lo abrazaron, viéndolo resucitado. No solo María trató de tocarlo. Al parecer el texto debería ser traducido más literalmente o más correctamente, no me agarres y me retengas, porque todavía tengo que hacer. Estoy en este proceso de ir al Padre en cuerpo resucitado, porque recuerde que Cristo ya había ido al Padre en espíritu. ¿Qué dijo al morir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora tenía que ir con cuerpo resucitado y en ese proceso duraría unos 40 días, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, apareciéndose varias veces que están registradas en los diferentes evangelios. Hermanos, nuestro dolor a veces nos hace a nosotros, para aplicar a nuestra vida, traer una aplicación, ser estorbo para que el Señor siga obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Él viene a consolarnos con el hecho de que murió y resucitó para que nosotros no suframos en esta vida a pesar de la aflicción, y nosotros vivimos empecinados en ver la luna que nos tapa el sol como en un eclipse y retenemos, por así decirlo, de una forma metafórica, el hecho de que Cristo continúe su obra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque Cristo no solamente vino, y eso es para todos los discípulos, a conmoverlos, aunque vimos unos, es para todos que los conmovió. Para consolarlos, aunque vimos el consuelo María, es para consolarlos a todos, porque todos sufrieron, sino también para, siguiente diapositiva, confirmarlos. Les vengo a confirmar que resucité, pero les vengo a confirmar de que ustedes no se pueden quedar acá, tienen una comisión. Les confirmo la comisión que tienen. Cuando llegó, verso 19, 20:19, Juan 20:19, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un domingo, estando, que era el mismo día en que María temprano había llegado a la tumba por la noche, seguramente con otras apariciones, como lo vemos en otros evangelistas durante el día, Juan escoge esta de la noche. Llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, tranquilos, estoy con ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, ¿cuál es el gozo en nuestra vida? En cualquier aflicción, ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchos han debatido y no lo recibió en el momento. ¿No recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2? Algunos, y me parece la explicación más concreta, dicen, no sopló sobre ellos, sino que solo sopló. Y como hizo Juan en el capítulo 1, versículo 1, aquí también alude al momento en que Dios creó y sopló la vida en el hombre. Aquí soplas, simbolizando a Cristo de que en este proceso ustedes van a recibir el Espíritu Santo cuando yo me haya ido. Y lo había prometido en los capítulos anteriores, 14, 15, 16, que vendría un día en que el Espíritu lo recibirían ellos. ¿Y cuándo lo recibirían? Cuando Él estuviera con el Padre. Entonces, mientras yo voy al Padre, como le dijo a María, yo voy al Padre, sepan, simboliza con su soplo que van a recibir al Espíritu Santo, como una especie de acto profético. Verso 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Esto qué significa? Con la confesión de que Cristo era el Salvador, el Mesías, dada por Pedro en Mateo, Cristo también dijo algo parecido. Y ligándolo con el evangelismo y con la disciplina en la iglesia, no quiere decir que tengamos el poder de quitarle o ponerle pecados a las personas. Quiere decir que cuando predicamos el evangelio y les enseñamos a Cristo como Salvador, podemos decir, ustedes se han convertido o no. Y esto es un poder no solo para los 12 discípulos, sino también para los otros que estaban con ellos, incluyendo las mujeres. ¿Quién fue la primera que dio testimonio de que Cristo resucitó? Una mujer. Así que no solo es para los discípulos, sino solo para los hombres. Y creemos que también Cristo lo hizo porque lo más lógico era que a una mujer no le creyeran en esa época, y perdón por las damas. Incluso se necesitaba 2 hombres para que en esa época fueran testigos, según el Antiguo Testamento, para que les creyeran. Pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan evangelizar y presentar a Cristo. Todos los discípulos lo pueden presentar. Y aunque oficialmente no remitan ni quiten pecados, porque ninguno tiene ese poder, como se ha querido aludir a través de sacramentos o de rituales, sí, cuando predicamos hombres y mujeres a Cristo, o las personas son libres de sus pecados, o las personas quedan en sus pecados. ¿Y quién viene allí? Tomás. Cuando usted escucha la palabra Tomás, ¿qué le viene a la cabeza? Incrédulo, ese hombre incrédulo como Tomás. Déjeme decirle algo antes de leerlo. Abra su corazón. Y así como criticamos muchas veces a Pedro porque negó a Cristo, entienda que Tomás, tal vez como Pedro, nosotros nos pareceríamos mucho a él, como Tomás mucho nos pareceríamos a él. ¿Sabe algo? Piensen algo. Tomás no era que no quisiera creer, no era que no fuera de los discípulos, sino que él quería pruebas. Y él quería pruebas porque él era demasiado realista. Cuando Cristo dijo, vamos a Jerusalén, en un determinado momento, él dijo, sí, vamos allá a morir. Pero no era incrédulo totalmente, creía en Cristo porque caminó con Cristo a pesar de que creía que lo iban a matar. ¿Sí me explico? Tomás estaba en su lucha con el querer tener evidencias porque era demasiado realista, y así hay personas caminando en Dios, en Cristo. Verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Se resaltan las manos y el costado, y no como otro evangelista, las manos y los pies, porque aquí Juan resalta las manos y el costado, como en sus cartas, como evidencia de que Cristo realmente murió y entregó su vida. Verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y ojo con esto, no solo Tomás tenía algo de incredulidad, porque otros evangelistas nos dicen que Cristo mandó avisarles, váyanse a esperarme en Betania, y no se habían ido una semana después. Así que no le carguemos todo a Tomás. Y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. El contraste es entre Juan y Tomás. Juan no lo vio y creyó. Tomás tuvo que ver para creer, pero ambos creyeron. La diferencia es que Juan simplemente, nos dice la Biblia, creyó, pero no manifestó, mientras que Tomás creyó con la evidencia de ver a Cristo y dijo: Señor mío y Dios mío. Y literalmente es cuando se le empieza a dar real y profundamente, aunque ya él lo había dado a entender. Usted mira todo el Evangelio de Juan, Cristo lo había dado a entender que él era Dios hecho hombre, pero se le escucha a los discípulos, o se empieza a ver que los discípulos tratan a Cristo como Dios. Señor mío y Dios mío. O sea que Tomás, aunque tuvo que ver a Cristo resucitado, tuvo una mayor devoción tan pronto lo vio, que incluso todos los demás. Y yo creo, esa es mi perspectiva, que ellos no se movilizaron sino hasta que el último, que Tomás tuviera esa experiencia, porque incluso él mismo estaría como en ese momento diciendo: nos van a matar, pero vamos. En este momento diciendo: ya lo vi, esperé hasta verlo resucitado, pero hagamos lo que él nos dice. Y él mismo sería el impulso para que todos empezaran a hacer conforme a la voluntad del Señor. Pero el problema, saltemos los versos 30 y 31, es que aunque Cristo les confirmó que había resucitado y les confirmó que era para que ellos evangelizaran, ellos no lo hicieron. Entonces tuvo que, resucitado, corregirlos. Capítulo 21. Y voy solo a leer unos versículos para resumir una buena parte del capítulo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el que llamamos incrédulo, o el que Juan llamó incrédulo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Seguramente Andrés, el hermano de Simón, estaba allí, y el mismo, ahí estaban Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y otro más. Seguramente estaban allí los que eran pescadores. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, desarrollaron su vida normal. Yo sé, Cristo no llega a reprocharles porque están pescando, porque ellos necesitaban comer. Pero el asunto es que ellos se habían desviado del propósito, que era salir a predicar el Evangelio. No lo habían, aunque se les había confirmado, Cristo con su resurrección los había consolado, los había conmovido, ahora les había confirmado que tenían que predicar, volvieron a la vida normal en el mar de Tiberias. Y lo apasionante del asunto es que Cristo se mete en la normalidad de su vida. Voy a resumir lo que viene allí. Ellos están pescando y Cristo desde la orilla les dice: tire la red, pero les indica hacia dónde. Y algunos dicen eso precisamente es lo que todavía se hace hoy en día cuando se está pescando, porque los pescadores no ven exactamente hacia dónde tienen que tirar la red en algún momento, y hay alguien del equipo de ellos en la orilla diciéndoles hacia tal lado. Cristo se mete con ellos, Cristo los espera en la orilla, Cristo los recibe, Cristo les hace un pez, Cristo les cocina, ellos comen, y el número que recogen de peces de esa pesca milagrosa, porque es Cristo quien la dirige, es 153, ya se ha especulado mucho sobre ese número. Lo cierto es que simboliza el hecho de que ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres, y eso simbolizaba, como la red no se rompía, que ellos no debían romper su llamado y juntos seguir predicando para que muchos llegaran a caminar con él. Es por eso que luego se le aparece a Pedro puntualmente, y eso sí quiero leerlo. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús no le dijo que no, le dijo: no me amas. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una vez más: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Eso dijo, dando a entender con qué muerte
había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, Pedro no quería, como nosotros no queremos que se nos diga qué hacer, y tuvo que ser corregido. Pedro, cuando te dije que te iban a, aparece en Lucas esto, que te iban a zarandear y que tú me ibas a negar, y también en Juan, pero en todos los evangelistas aparece que Cristo le enseña que volvería y que tendría que confirmar a los hermanos. Pues ahora tengo que corregirte, porque aunque estén pescando todos y todos estuvieran allí, tengo que aparecerme para mostrarles que claramente ustedes están desarrollando su vida normal, pero dentro de su vida normal tengo que estar yo, el resucitado. Ustedes me tienen que estar predicando y tienen que estar trabajando para la extensión de mi reino. Y tú concretamente, Pedro, porque 3 veces me negaste, es lo que se podría interpretar de esto, piensas que ya no tienes que trabajar para mí. Pedro, te restauro. Si 3 veces me negaste, 3 veces te restauro, porque sé que me amas. Pero haz lo que tienes que hacer. Tú eras joven, pero ya vas siendo maduro, y al final en la vejez ni siquiera vas a poder decidir a dónde ir. Así que empieza a obedecer lo que te dije que obedecieras. Y creo que ese es el gran problema nuestro como creyentes cuando no predicamos el evangelio. Queremos hacer lo que se nos antoja, y aunque hayamos sido conmovidos por Cristo, consolados por Cristo en medio del dolor de esta vida, incluso confirmado el hecho de que Cristo resucitó para darnos vida eterna y hacernos parte del pueblo que predica el evangelio, tenemos que seguir siendo corregidos, porque se nos olvida para qué estamos en este mundo. Hermano, usted no tiene el trabajo que tiene para simplemente ganar la plata y poder vivir. Ustedes no tienen el estudio que tienen simplemente para poder mostrar el cartón y que la gente los alabe. Ni tampoco tienen las capacidades físicas que tienen simplemente para no ponerle problemas a nadie, para que no los tenga que cargar de un lado para otro. No tenemos pies ni manos simplemente para eso. No tenemos vida simplemente como ellos para pescar y entretenernos en lo que vamos a hacer y fuera. Es para que en medio de nuestra pesca, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro estudio, en medio de nuestra familia, en medio de todo lo que hacemos, el resucitado vaya con nosotros cuando le prediquemos a otros de Cristo. Tenemos que ser corregidos. Ahí termina con otra corrección, porque después ahí va detrás el discípulo amado y Pedro le dice a Jesús, y esa es la tendencia nuestra: cuando el Señor nos corrige se nos olvida que nos está corrigiendo y pensamos: uy, qué bueno, el Señor me habló. Pues lo estás corrigiendo. Y como venía detrás el discípulo amado, que seguramente era Jesús, Juan, le dice Pedro a Jesús: ¿y este qué? En palabras nuestras, ¿este qué hace aquí metido en la conversación de nosotros dos? Vamos nosotros juntos andando. Y le dice Jesús: ¿y a ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo regrese. Y el mismo evangelista aclara, porque es el mismo autor del evangelio. No es que Cristo dijo que iba él a quedar hasta que él regresara, sino que así creyeron los demás. Así como se elaboró de parte de los judíos la farsa de que Cristo no había resucitado, sino que habían robado el cuerpo, así también se elaboró un rumor de que Juan no iba a morir, y casi que lo ven cumplirse, porque Juan avanzaba en edad, y todo el mundo: uy, sí, de verdad el discípulo no se va a morir. A todos los demás los mataban y él no moría. No, Juan dice: no es eso. Simplemente Cristo lo que está diciendo: ¿y a ti qué? Déjate corregir y deja que yo corrija a los demás. Tú pon la mano en el arado y empieza a arar. Tú ponte a hacer lo que debes hacer y empieza a predicar. Si Cristo vive entre nosotros y va con nosotros ahora por la presencia de su Espíritu, no necesitamos mostrarlo físicamente para que la gente crea. Recuerde a Juan: necesitamos el poder de su Espíritu para que, viendo las evidencias históricas y bíblicas, el Espíritu obre en ellos. Lo que nos falta es predicar. Predicar. Si Él resucitó, si yo vi lo que les dije hace un rato, tanta pasión en un hombre que lo puso en un programa de televisión, lo tiene en una serie a nivel internacional, cómo se encontró él con la bendición de poder llegar a la tumba de Tutankamón, con una tumba llena de un féretro con huesos, y se lo dice al mundo, se lo cuenta a todos. ¿Dónde está nuestra conmoción? ¿Dónde está nuestro consuelo con que Cristo resucitó? ¿Dónde está la confirmación de que resucitó para que seamos los que extendamos su reino? Si no predicamos el evangelio, si dejamos pasar el día sin orar por alguien para que se convierta, si dejamos pasar las semanas y los meses sin decirles a alguien
que Cristo les puede transformar la vida, perdonarles los pecados y darles vida eterna. Yo no creo que necesitemos como Tomás ver a Cristo físicamente. Y créame, no hagamos de esto una doctrina de lo que voy a decir, pero sí quisiera que si usted lo necesita, que lo vea físicamente, que se le aparezca. No sé cómo, porque Él puede aparecerse, como ya lo vimos, como se le antoje. De hecho, cuando a Juan se le aparece en Apocalipsis, se le aparece con un rostro de sol, con ojos de fuego, con lengua de espada. ¿Usted se imagina eso? Una cosa impresionante y simbólica. Pero lo que tenga que pasar con ustedes y conmigo, y lo que tenga que pasar con la iglesia, y lo que tenga que pasar con las personas que nos ven, lo que tenga que pasar con los que decimos que Cristo murió y resucitó, que pase, pero que por el amor al Señor y por la extensión de su reino nos movamos. Que Dios nos corrija y que Dios nos aliente. Y esto más que un regaño es eso, un aliento. Cristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Usted se imagina nosotros corrigiendo a Pedro? ¿Me amas? Sin vergüenza, me negaste. Yo te lo dije que me ibas a negar. Tú no me hiciste caso. Así somos nosotros, ¿no? No, lo alentó. Pues apacienta mis ovejas. Pero Señor, tú sabes que yo peco. ¿Me amas? Déjate restaurar y extiende mi reino. Pero Señor, tú sabes que soy muy débil. ¿Me amas? Déjate fortalecer en oración y en mi palabra y predica a otros. Pero Señor, tú sabes que me falta la economía, me falta las finanzas. ¿Me amas? Deja que trabaje en tus finanzas, déjame que te dirija y que te provea de una forma especial, y mientras tanto sigue extendiendo mi reino. Pero Señor, tú sabes que estamos más con excusas que Moisés. Y al final, si nos pregunta, ¿me ama? Nosotros decimos: Señor, tú sabes que te amo. Ah, bueno, ¿me amas? Camina, extiende mi reino. ¿Le amamos? Eso es fuerte, ¿no? ¿Le amas? No si amas un personaje histórico, no si amas un culto cristiano, no si amas una costumbre o una filosofía, no si amas un sistema religioso, no si amas una actividad en los domingos, no si amas una tranquilidad de conciencia porque haces algo durante el día, todos los días, orar. ¿Le amas a Él? ¿Amas a Cristo? ¿Ha conmovido tu vida? ¿Ha consolado tu vida? ¿Ha confirmado que Él vino para morir y resucitar para darte vida eterna? Pues déjate corregir. No te quedes simplemente diciendo: Señor, yo peco, yo no soy capaz. Si le amas, escucha su voz que dice: extiende mi reino, apacienta mis ovejas. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar antes de cenar? Porque vamos a cenar, pero la cena de hoy tiene una connotación especial. La connotación es: Cristo murió, pero también resucitó, y como vino, volverá gloriosamente a reinar. Señor, como Pedro podemos decir: tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo, pero tú sabes que mi amor no es perfecto, que mi devoción no es perfecta. Aún mi caminar en ti no es perfecto. Tengo muchos errores, debilidades, tengo caídas, tengo dudas como Tomás, tengo arrancadas como las de Juan y frenadas como las del mismo Juan. Tengo constancia hasta llegar a lo último como Pedro en algunas cuestiones que tú me has mandado, pero al final no entiendo nada de lo que está pasando como él no entendió y Juan sí entendió. Tengo tiempos en que quiero clamar a ti, clamo en medio de lo que sufro en esta tierra y creo que tú me puedes ayudar, pero en medio del sufrimiento no veo que tú me respondas y eso me impide verte a ti y querer servirte como María le impedía el verte a ti en medio de sus lágrimas. Señor, hay tantas cosas. Ellos somos nosotros hubiéramos sido como ellos, pero tú eres para con ellos y para con nosotros el Señor de la gloria, el Rey que regresó para conmovernos, consolarnos, corregirnos, confirmarnos. No estamos en esta tierra aún, Señor, simplemente para vivir. Estamos para que tu reino sea extendido y tu nombre sea glorificado. Y sí, es cierto, y ya oro con mis hermanos en conjunto, cuando vemos que en tiempos festivos como estos, o en momentos difíciles como con la pandemia,
los hermanos, aún en problemas o dificultades personales, empiezan a dejar de congregarse, entramos en dolor y en conflicto en nuestro corazón, aún en dudas como Tomás, como si tú no estuvieras en medio de nosotros. Pero tenemos que recordar, Señor, que nos estás diciendo de nuevo, tú mira por servirme, como le dijiste a Pedro, no por cómo me sirve Juan, si nos sigue o no nos sigue. Y nosotros, Señor, como iglesia, pero individualmente también y como familias, si se quedan los que se queden. Si continúan, gloria a ti porque continúan los que continúan. Los que se quedan, los amamos porque seguramente muchos de ellos verdaderamente son creyentes, pero están para allá y para acá, como estaban yendo y viniendo, arrancando y frenando un Juan y un Pedro. Pero mientras tanto, nosotros queremos dejarnos corregir y seguir impulsados a extender tu reino. Danos oportunidades de predicarte a ti, Señor, viviendo, muriendo y resucitando para darnos vida nueva, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en ti, en tu Hijo Jesucristo. Danos oportunidades para predicarlo a Él, en el trabajo, en el estudio, con los amigos, con los familiares. Y no solo decirlo, sino vivirlo y reflejarlo. Y no solo reflejarlo y predicarlo, sino aún acompañar a las personas mientras van creyendo, mientras van entendiendo, mientras van aceptando y mientras llega el momento en que tú les des un nuevo nacimiento y caminen contigo y junto con nosotros. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.